Bienvenidos a Cultura Podcast, capítulo 2, que hemos titulado El arte de soñar. Para mí este es el arte de soñar. Mi nombre es Ivo Yopo y estoy con Alejandro Giliberto, directamente desde Madrid, España. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, hoy ya muy contento porque han vuelto los calores a Madrid y el sol. Menos frío, entonces. Calor, sol, calor, contento. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que me gustaría formularte es ¿qué son los sueños? ¿Qué son los sueños? Los sueños, el concepto de sueño del inconsciente, eso que soñamos básicamente cuando estamos durmiendo. ¿Cómo se podría definir los sueños? Sí, los sueños se han estudiado primero por la mitología, los griegos, incluso los antiguos, había varios grupos y culturas que han trabajado con los sueños. Escolapio usaba los sueños para curar. En los hospitales, por ahí del siglo III a.C., que se fundaron los escolapios y quedan algunos en Roma, los pacientes todas las mañanas tenían que contar un sueño. Da igual, si era un paciente porque tenía el hígado, la gota, tenía otra enfermedad. Entonces los sueños representan un momento de la noche, del dormir, en el que tenemos movimientos REM en los ojos y nosotros trabajamos con nuestros deseos más profundos y con nuestras preocupaciones. Y el trabajo del sueño es totalmente creativo. Si viéramos exactamente de qué estamos preocupados o qué deseamos, nos despertaríamos. Entonces, trabajamos, producimos esos deseos, cómo alcanzarlos, cómo solucionar aquellos conflictos con metáforas. Sacamos, digamos, metáforas o metonimias, es decir, cosas que están al lado, ¿verdad? O cosas que por el nombre, por ejemplo, yo puedo tener un sueño absolutamente violeta, que es un color que lo tengo yo asociado al lado del rosa. A lo mejor estoy pensando en rosa. Pero, entonces, una pregunta, o sea, el inconsciente vendría a ser como bastante más, ¿cómo decirlo? Bastante más complicado que el consciente, o sea, bastante más, tiene un mundo porque está mucho menos explorado, de alguna forma, y lo exploramos diariamente mucho menos que el consciente, ¿o no? Sin proponérnoslo, estamos cotidianamente trabajando con nuestro inconsciente. Ah, mira. Sin proponérnoslo. Todas las noches nosotros soñamos durante 15 minutos a las 3 horas de dormir y otros 15 minutos a las 5 horas de dormir. Y normalmente estamos trabajando y elaborando. Entonces, si los sueños son tan importantes, deberíamos darle una mayor importancia, digo, al cotidiano. O sea, ahí formulo como otra pregunta también. ¿Por qué estamos tan mal acostumbrados a no prestarle tanta atención a los sueños y a trabajarlos, por un lado? Y por otro lado, si es que estos sueños vendrían a tener significado. ¿Tienen significado los sueños? Claro que tienen. Cada sueño tiene muchos hilos, un rompecabezas de distintas imágenes, escenas, películas, y cada pieza es de una escena distinta. Entonces, el problema de los sueños es que no son inmediatamente comprensibles. Ni siquiera los sueños que la gente cree que son claros, no, ninguno de los sueños es directamente comprensible. Simplemente hay que cultivar el análisis de los sueños, es decir, acostumbrarse. De hecho, algunos psicólogos, especialmente psicoanalistas, empezaron a darse cuenta que los sueños tenían muchos significados, y lo que a veces nos cuesta 2, 3, 4 años entender en la vida, porque es a base de experimentar y probar, en un momento dado los sueños, ¡clac!, viene despejado. Esta persona me está haciendo daño. Fíjate las relaciones. Pero una pregunta.
Entonces, como tú bien dices, los sueños no son para interpretarlos de forma fácil. O sea, uno no sueña como si fuese una película o como si fuese de repente algo como algo cotidiano que tenga no sé, un desenlace un poco obvio, por decirlo de alguna forma. Entonces, también sería interesante saber cómo podemos interpretar los sueños, porque también hay mucha como cultura popular en base a esto. Esto dicen que si uno sueña con una serpiente es una cosa, si uno sueña con los dientes es otra cosa. No hay herramienta simbólica general. Cada persona tiene una vivencia. Y si yo he estado, por ejemplo, con una persona a la que quiero en un parque y el césped, la hierba, está ahí, yo a lo mejor sueño jugando al fútbol en un césped. Entonces, para mí ese significado va a ser completamente distinto que para ti, que no has estado jugando al fútbol, que no has estado con esta chica, o con estos amigos, o con este conflicto. Entonces, cada significado hay que rastrearle de dónde viene. Claro. Entonces, ¿habría una forma, cómo se podría hacer como tener como una especie de mecanismo que podamos dejar? Hay un mecanismo muy bueno. Eso, para que la gente pueda, o sea, capaz de hacer un pequeño ejercicio como inicial para interpretar sus sueños. Muy bueno. Lo primero es que nada más despertarse, escribirlo o grabarlo. Ahora tenemos los celulares, lo grabamos. Es cierto, porque otra cosa es que los sueños se olvidan también. Se olvidan con mucha facilidad. O sea, uno sueña algo, la mañana lo recuerda y después pasa 15 minutos y se te olvida. Totalmente. Hay una gran escuela de arte que quiere desentrañar los sueños, que fue el surrealismo. De hecho, pintaba mucho inspirado en todos los sueños. Se hicieron películas como El perro andaluz. Los artistas muchas veces trabajan con esos sueños, les dan vida. Quieren que esa parte interior de uno mismo, ese espíritu que a veces sienten que está dentro, esas pasiones, sean el núcleo de su pintura, de su escultura. Pero vamos a hacer algo muy simple. Nosotros podemos vivir un sueño, pero no podemos nunca analizarlo con lógica. Claro. Hay que analizarlo como puzzle. Eso quiere decir, estoy en un acantilado, entonces, y yo me tiro al mar y nado y me convierto en un pez. Ese es el sueño. No es cierto. El sueño es, estoy en un acantilado, ¿qué veo? Lo primero que la gente tiene que darse cuenta es que los sueños son muy visuales. Veo árboles rojos, veo piedras azules, veo esto, veo... Entonces, lo primero que tiene que hacer es describir bien los elementos del sueño. Pues estaba con mi amigo Pedro, pero Pedro era un viejo. Entonces, ¿cómo era el viejo? Entonces, ir poniendo, Pedro, mi amigo, el viejo, tenía una bicicleta que tenía motor. Todos los elementos, porque cada uno de esos elementos es la pieza del puzzle. Con esos elementos, ¿qué hacemos? Los escribimos. Y una vez que ya queremos analizarlo, podemos jugar y empezar como un puzzle. La primera parte, Pedro. Escribimos, ¿qué significa Pedro para mí? Bicicleta, motor, perfecto, acantilado. Y entonces de repente uno se relaja, tiene que estar relajado, y empezar a pensar, yo tenía un motor. Y entonces uno se va dando cuenta que hay cosas que vienen de 10 años atrás o de 20 y se suman con cosas que pasaron ayer. Claro. La bicicleta que vi que estaba caída en la calle. Entonces a partir de ahí vamos sacando escenas, distintas escenas de la vida, y después uno empieza a decir, ¿qué significa para mí esta escena? Pedro resulta que es una persona que conmigo fue muy honrada y honesta. Y había otro amigo, que era Felipe. Felipe me engañó. Y yo le hice caso a Felipe y no le hice caso a Pedro. Y en mi vida me ha ido fatal. Porque le hago caso a la gente que habla mucho, ¿qué tal? Pero a la gente que es callada, tranquila, como Pedro, que en realidad fueron muy honestos conmigo, yo no los he seguido, sino que yo me he hecho amigo de los Felipes. ¿Ves? Muchas veces pasa así. Está bueno el sistema ese de prestarle atención a los pequeños detalles, en el fondo, porque sí, cada de esos detalles tiene un significado, y después con todos los significados se puede armar como una película más global
de lo que significa un poco el sueño, o de lo Claro. que el inconsciente está reclamando de alguna forma. Sí. Oye, otra cosa que dijiste súper interesante, que un poco la vinculación de la idea principal de este podcast es vincular los sueños con el arte. Claro. Entonces, lo que te quería yo como comentar, que mi impresión que el inconsciente de alguna forma es un motor, no sé si es todo, pero es gran parte de lo que es el arte, porque el arte es una expresión, o sea, es una expresión que muchas veces tiene que ver con eso, o sea, muchas veces alguien ve una obra y no la entiende de primera, ¿cachai? Una pintura, ponte tú, o lee una poesía y no la entiende, escucha una letra y no la entiende, pero hay algo ahí, o sea, también hay algo del inconsciente también, o sea, hay un trabajo, me imagino, del artista que tiene una pureza también, una pureza, Claro. y también creo que lo interesante del arte es que esa pureza que también como que merece ser revelada e interpretada por cada persona también, ¿me entiendes? Como un sueño también. Sí. Entonces, Todo es cierto. Hay que, algunos artistas, sí, dime. que el arte, digo que también puede ser otra cosa, también puede ser algo, puede ser la belleza tal cual, puede ser también, no sé, una poesía, no tiene que ser tampoco algo tan rebuscado para que sea bueno, de repente puede ser algo simple que puede ser bonito también, o sea, el hecho de reconocer la belleza, las cosas simples, también es una parte del arte, pero, Sí. pero me gustaría que habláramos de esto, del inconsciente en el arte, porque, bueno, como tú bien sabes, hay muchos artistas que que han usado mucho su inconsciente para crear, desde Paul McCartney, John Lennon, Picasso, y quería preguntarte a ti cómo tú lo ves, como fuerza creadora, o sea, porque hay algo como que se deja entrever, ¿cachai? Pero que no es nítido, quizás como un paisaje a veces, no sé. Sí, yo creo que la parte más interesante es el crecimiento, porque, por ejemplo, nos podemos acordar de Machado y lo que cantó tantas veces Serrat: caminante, no hay caminos, así camina al andar. Ese caminante, muchas veces en Machado fue el otro, ese que va conmigo. En muchos poemas, Machado lleva a un caminante, al otro que me acompaña, a ese otro que sabe de mí, pero muchas veces yo no sé de él, pero sabemos que está conmigo. Entonces, muchas veces tomar en cuenta aquellos elementos de los sueños, cultivarlos, permite crecer. Entonces, muchos artistas se sienten muy satisfechos cuando son capaces de dar expresión a eso y les va acompañando. Muchas veces les responde. La propia pintura responde a una inquietud, un miedo. ¿Por qué yo tengo temor a esto? ¿Por qué tengo temor a las arañas? ¿Por qué me gusta tanto subirme a los árboles? Pero de repente en un sueño aparecen esas cosas y la gente empieza a pintar. Y entonces va asociando. Pero también la gente dice, y es muy habitual decir, tengo este problema, lo voy a consultar con la almohada. Sí. Te resuelve. Entonces, a veces darle ese lugar, el arte, por ejemplo, fue directamente sueño en el surrealismo. Buñuel y Dalí, cuando eran buenos amigos, eran jóvenes, hicieron una película que era solo escenas de sus sueños, intentando decirle al ser humano que no es todopoderoso, que no es dueño y señor de sí mismo, sino que parte de sus pulsiones, parte de su naturaleza es algo desconocido. No es el rey de la naturaleza, no es el señor y dueño de la tierra, como ya lo sabemos, pero en ese momento de principio del siglo todavía el Renacimiento decía que la conciencia, los seres humanos racionales, éramos lo superior. Entonces el subconsciente te viene a decir, no, estamos manejados a veces por bajas pasiones que no son todo lo que creemos, ¿no? Claro. Envidias, por ejemplo, vergüenzas y anhelos, que si muchas veces los tratáramos con terapia o con arte, no harían los destrozos que hacen. Se dice siempre que Hitler tenía un sentimiento de inferioridad tremendo, ¿no? Claro. O, bueno, miles de cosas, pero fíjate la cantidad de obras que han guiado el arte.
pero a la gente diariamente. Mucha gente se va a dormir con una sensación y se despierta con otra. Esto es el descanso también. Pero parece que ha resuelto y dice, ya está, lo he decidido. Entonces, nosotros en terapia sí que lo vemos, porque nos cuentan un sueño de algo que están haciendo, que empiezan a hacer, ¿no? Empiezo a hacer mi camino, a no tomar en cuenta lo que me dicen, a no tomar en cuenta lo que es correcto, lo que me va a dar más dinero, éxito, etcétera, sino soy más fiel a mí mismo. Y yo recuerdo que este 1 de noviembre, este 1 de enero, mucha gente tuvo sueños muy importantes. Sí, no, es interesante, es súper interesante en realidad, y cómo también pasar eso del inconsciente a una obra artística también, porque también hay una interpretación también, o sea, uno sueña, o sea, y ve imágenes, pero digo que el hecho de traspasarlas también no sé, es distinto a... Claro, tú en la música te inspiras a veces en los sueños, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que, pero es que eso te decía, que yo creo que en el arte, o sea, creo que la matriz del arte tiene esa conexión con el inconsciente, ¿cachai? O sea, tiene algo que no tiene que ser coherente de alguna forma, o sea, que puede tener una especie de velo o algo por revelar. Yo creo que eso es lo maravilloso del arte, o sea, que uno puede interpretar, que uno puede, ¿cómo se llama?, darle distintos sentidos, que cada persona puede sentir algo distinto. Entonces, yo creo que el arte es mágico, yo creo, esto es un pensamiento reciente, o sea, que he pensado ahora, que yo creo que es mágico es por eso, porque yo creo que tiene una conexión con el inconsciente, una conexión que es mágica, o sea, porque son cosas como... El arte es magia, o sea, para mí es magia en el sentido de que lo que te inspira a ver una obra, escuchar una música, te produce algo que es mágico, que va más allá de nuestra lógica. Exactamente. Porque piensa, Ivo, que tú miras por la ventana y estás viendo a lo mejor 100.000 estímulos. Sí. Pero uno dice árbol, viento, lluvia. O sea, la conciencia capta organizaciones muy generales, ¿no? La percepción consciente capta lo que se llama gestaltes, ya unidades grandes, una persona. Pero después aparecen 1.000 matices y detalles, 1.000 estímulos que van filtrándose durante el día, y de repente tú dices, por la noche, tienes un sueño, y en ese sueño se cristalizan conclusiones que uno jamás hubiera tenido de manera consciente. No, y lo que tú dices, una cosa, es el solo hecho de pensar que todos los días son distintos, o sea, que todos los días tienen una luz distinta, o sea, que tienen nubes distintas, o sea, que tienen una serie de expresiones distintas, o sea, no hay ningún día igual al otro, o sea, en todo sentido, de temperatura exacta, digo, humedad, o sea que estamos llenos de variantes y que también estamos muy mal acostumbrados a no observarla o a no permitirnos el tiempo para observarla. O sea, el tema de la luz, la luz es maravillosa, o sea, digo, los atardeceres o cómo amanece, siempre distinto. Sí, además, aparte de que cambia afuera, la mirada de uno cambia. Exacto. Un día uno empieza a darse cuenta de ciertas cosas. Observar. El observar es una de las habilidades que mejor se puede entrenar, que más se desarrolla. Y por ejemplo, si yo digo blanco, si yo me pongo a observar algo, con mis matices de blanco podré llegar a identificar 15 tipos de blanco distintos. Fíjate con la música igual, tú lo sabes, nosotros los que no somos músicos a lo mejor no distinguimos todo, pero igual con la textura. Con la textura tocamos algo y dice, esto es áspero, pero si nos desarrollamos vamos a captar muchos matices. Obvio, pero que eso uno lo desarrolla como tú lo dices, o sea, lo sé, yo creo que cada persona con su oficio lo desarrolla de una forma distinta, pero en el fondo es eso, o sea, en el caso no sé, de la música, los músicos escuchamos música, empezamos a estudiar instrumentos y empezamos a tener una visión distinta
de la música, digo, en lo tangible. Entonces, yo tengo ¿cómo se llama? Una visión y una óptica en el sentido avanzada, quizás como la tuya de observar un comportamiento. ¿Cachai? Claro, cada uno desarrolla la sensibilidad de lo que practica. Y entonces todo lo demás se lo dejamos al sueño. Que lo capte el sueño y que nos informe. Yo, por ejemplo, una de las cosas bonitas que podría hacer es hacer collage de los sueños. O sea, de repente tengo un sueño y puedo recoger imágenes de revista de las sensaciones del sueño, etcétera, etcétera. Y de repente me estoy dando cuenta en qué ando pensando. O sea, cuando la gente dice, dime con quién andas y te diré quién eres, dime lo que sueñas y te diré qué piensas. Claro. Claro. Entonces, claro, si tú sueñas con guerras, habrá que ver qué pasa ahí. Sí. Bueno, yo encuentro que es un tema súper interesante tocarlo y también darle un espacio en tu vida a los sueños, a ¿cómo se llama? A meditar sobre lo que uno está pasando de forma inconsciente, que nos puede ayudar a solucionar lo que nos pasa de forma consciente, digo. Sí, a crecer, a desarrollarnos, porque normalmente son o nuestras preocupaciones o nuestros deseos. Exactamente. A eso nos dedicamos por la noche. Exactamente. Y para no despertarnos, el juego del sueño lo mezcla todo, lo pinta de otros colores, le cambia, le pone máscaras y es un verdadero trabajo creativo. Sí. Ahora, la gente se desespera mucho porque no entiende. Digo, es que el sueño exactamente es para eso, para no entenderlo, irlo descifrando, ¿no? Claro. Oye, muy interesante el tema que tocamos hoy y bueno, ya nos veremos en el próximo capítulo, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Alejandro, un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo. Muy interesante cada tema que exploramos cada día. A ver si la próxima vez invitamos a un tercer integrante para abrir un poco la conversación. Estaría bueno. Perfecto. Un abrazo, que estés bien. Vale, chao. Muchas gracias por escuchar este segundo capítulo y nos vemos en el tercer capítulo en Cultura Podcast. Hasta luego.